Capítulo 1, un comienzo raro. En el pasillo tenuemente iluminado, varios kobolds agitaron sus garrotes y cargaron hacia adelante con rugidos guturales. Silbido. Una luz tenue pasó como un relámpago y los kobolds que cargaban se detuvieron abruptamente. Luego, llamas grises se encendieron en sus cuerpos, reduciéndolos a cenizas. Una piedra púrpura cayó al suelo. A 2 metros de distancia, un chico de cabello plateado con orejas puntiagudas se quedó quieto. Sostenía una espada manchada de sangre, como si la escena que tenía ante él tuviera algo que ver con él. La tenue luz había sido desatada por este muchacho, y fue él quien mató a los kobolds de un solo golpe. Es hora de regresar, o Hestia se preocupará de nuevo, murmuró Orsted, sacudiendo la sangre de su espada. Con sus orejas puntiagudas y su cabello plateado, la gente moderna sin duda lo llamaría elfo. Así es, Orsted era un elfo y un transmigrador. Había venido de un mundo llamado Tierra y se reencarnó como un niño de 15 años. El mundo en el que se encontraba Orsted, conocido como Está mal tratar de ligar con chicas en una mazmorra, era una serie de anime que Orsted había visto en su vida anterior. Después de llegar a este mundo y comprender su naturaleza, Orsted buscó rápidamente a Hestia, que todavía estaba luchando en los barrios marginales de North Street. Se convirtió en su primer miembro de la familia, y juntos establecieron la familia Hestia. Hoy marcó el 4.º día de aventuras de Orsted, y actualmente se encontraba en el 5.º piso de la mazmorra. Después de haber luchado en la mazmorra durante horas, era hora de regresar. Como transmigrador, Orsted fue cauteloso y evitó riesgos innecesarios. Todavía le quedaba la mitad de su resistencia, una reserva que mantenía para garantizar un viaje seguro de regreso. Después de todo, el camino de regreso era el mismo que había tomado para llegar a este punto, y los monstruos inevitablemente aparecerían. Así que Orsted necesitaba suficiente resistencia para lidiar con ellos. De lo contrario, el viaje de regreso podría volverse peligroso. Como Ryu había dicho una vez en uno de los episodios, la mazmorra es astuta. Muestra sus colmillos cuando estás exhausto, obligándote a situaciones desesperadas. Sabiendo esto, Orsted, naturalmente, no podía permitirse gastar todas sus fuerzas, a menos que fuera absolutamente necesario. Dando un paso adelante, Orsted comenzó a recoger las piedras mágicas esparcidas por el suelo. Después de pasar unos minutos reuniendo todas las piedras mágicas, comenzó su viaje de regreso. Si no regresaba pronto, Hestia probablemente vendría a Babel a buscarlo, o peor aún, se aventuraría en la mazmorra a ella misma en un momento de impulsividad. Eso no terminaría bien. Los dioses habían sellado su arcano, dejándolos casi impotentes. Si un dios usara su poder, la mazmorra lo sentiría y tomaría represalias, causando un motín a gran escala. En tal escenario, la familia Hestia estaría en grave peligro, probablemente enfrentando la condena de todos. Un motín normal de mazmorras, o también conocido como fiesta de monstruos, era una cosa, pero un motín provocado por Divino era completamente diferente. Sin alguien a quien culpar, apaciguar la situación sería imposible. Después de una hora de luchar contra más monstruos, Orsted finalmente emergió de la mazmorra. De pie debajo de Babel, contempló la puesta de sol fuera de la ventana, con la mente llena de pensamientos. Cada vez que regresaba de la mazmorra, Orsted sentía como si hubiera renacido. Si bien la mazmorra podía hacer que uno fuera más fuerte, su entorno opresivo y oscuro era mentalmente agotador. Quedarse demasiado tiempo podría afectar fácilmente la psique de uno. Para Orsted, la puesta de sol que vio salir se convirtió en un ritual diario para sanar su alma. La vista del sol poniente barrió la oscuridad persistente que había visto en la mazmorra. Bueno, es hora de regresar, dijo Orsted, respirando profundamente. Antes de salir del Babel, primero, intercambia todas las piedras mágicas por Valis y luego regresa a casa, pensó mientras caminaba. Sin embargo, después de unos pocos pasos, Orsted se congeló involuntariamente. Su expresión tranquila cambió ligeramente y una sonrisa amarga tiró de la comisura de su boca. La razón de este cambio fue la mirada intensa y ardiente fija en su espalda. Freya, ¿por qué me está atacando? Orsted suspiró y siguió caminando y pronto llegó a la entrada del capítulo 2, intercambio de piedras mágicas. Habiendo desperdiciado su vida en el glamoroso mundo de su vida anterior, Orsted había visto demasiado y su corazón se había manchado. No creía que su alma fuera tan pura como la de Belcranel y dudaba que llamara la atención de Freya. Sin embargo, la realidad resultó ser lo contrario de lo que esperaba Orsted. Freya se fijó en él. La intensa mirada, tan ardiente que parecía derretirlo incluso desde tanta distancia, y la dirección de la mirada que venía, indicaban que Orsted estaba siendo observado por Freya, la diosa que podía ver a través de las almas de los demás.
Espero que no pase nada. Oye, Orsted, ¿has vuelto? Lo saludó una voz tan pronto como llegó al mostrador. Vio a Eina Tulle, la consejera del gremio responsable de los nuevos aventureros, sonriéndole con visible alivio en su rostro. Eina, he vuelto. Orsted asintió levemente y la saludó. ¿A qué piso fuiste hoy? No fuiste al 5.º piso, ¿verdad? Preguntó Eina, su tono preocupado. Como persona a cargo de los aventureros, era su deber realizar un seguimiento de su progreso. El gremio también registró la profundidad de las exploraciones de los aventureros, específicamente los pisos que alcanzaron en la mazmorra. Este fue un acuerdo tácito entre los dioses de horario, y nadie se resistió abiertamente, al menos no en la superficie. Sin embargo, muchas familias ocultaron sus verdaderas capacidades al gremio. Por ejemplo, se sabía que la familia Hermes y la familia Ikelos subestimaban su fuerza. La líder de la familia Hermes, Asfial Andrómeda, era una aventurera de nivel 4 pero reportada como nivel 2. Del mismo modo, Dix Perdix, el líder de la familia Ikelos, era un aventurero de nivel 5 pero registrado como nivel 4. Es probable que muchas otras familias siguieran esta práctica. Al escuchar la pregunta de Eina, Orsted se quedó en silencio, lo que le dio la respuesta que temía. Sus ojos se movieron levemente y suspiró, sosteniendo su frente. Orsted, sé que tienes talento, pero eso no significa que puedas correr tales riesgos. Solo has sido un aventurero durante unos días. ¿Cómo puedes aventurarte tan profundamente en la mazmorra? En opinión de Eina, el 5.º piso ya era peligrosamente profundo para un novato como Orsted. El aventurero anterior que supervisó tardó 10 días en llegar al 5.º piso, incluso con la ayuda de compañeros. Orsted, sin embargo, lo había hecho en solo 5 días. Esto fue imprudente. Orsted, ¿me estás escuchando? La voz de Eina se hizo más fuerte cuando notó su falta de respuesta. Lo siento, pero seguiré tu consejo la próxima vez, respondió Orsted, su tono sincero. HMPH, sé que eres una buena niña, pero no puedo evitar preocuparme, suspiró Eina, su voz se suavizó. Orsted. Aunque solo se conocían desde hacía unos días, Eina ya había adquirido una comprensión profunda de su enfoque de la aventura. Era metódico y cuidadoso, y rara vez se ponía en peligro innecesario. Aún así, la idea de que él se aventurara tan profundamente en la mazmorra tan temprano la preocupaba. A los 15 años, Orsted era joven, demasiado joven, en su opinión. A su edad, ella acababa de graduarse del distrito escolar. Sin embargo, aquí estaba, un aventurero que exploraba la mazmorra. Solo, sin ningún veterano que lo guiara. La familia Estia, a la que pertenecía, no tenía otros miembros en los que confiar. Gracias por tu preocupación, Eina, dijo Orsted, ofreciendo una leve sonrisa. Suenas como una pequeña mocosa, bromeó Eina, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Ella le dio un suave golpecito en la frente y agregó. Bueno, estás aquí para intercambiar piedras mágicas, ¿verdad? Entrégalos. Yo me encargaré del intercambio por ti. No hay necesidad de ir al mostrador. Sí, están todos aquí, asintió Orsted, desatando la bolsa de tela de su cintura y colocándola sobre el mostrador. Los ojos de Eina se abrieron ligeramente ante el tamaño de Ro. Lo había notado cuando Orsted ingresó al gremio, pero no pudo evitar comentar. Orsted, tu suerte es increíble. Siempre te las arreglas para traer tantas piedras mágicas. Para un aventurero solitario que se aventuraba solo hasta el 5.º piso, tal cantidad de piedras mágicas era inusual. Sin embargo, Orsted regresó constantemente con un gran número. Espera un momento. Procesaré el intercambio por ti. Eina se sumergió en su trabajo nuevamente. Pronto, terminó de contar y colocó una bolsa en el mostrador. Un total de 110.000 balis. Otra ganancia impresionante. Con esto, puedes actualizar tu equipo. Gracias, respondió Orsted, tomando la bolsa y metiéndola en su abrigo. Debería regresar ahora, dijo, preparándose para irse. Está bien, continúa. De lo contrario, tu diosa podría volver a Babel, bromeó Eina, despidiéndole. Nos vemos mañana, Eina. Nos vemos mañana. Capítulo 3, la gente mala está en todas partes. Después de dejar el gremio, Orsted se dirigió hacia la residencia de la familia Estia. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando fue bloqueado. 3 hombres corpulentos aparecieron frente a él. Uno se apoyó contra la pared del callejón, arrojando una daga en su mano, mientras que los otros 2 reflejaban su postura. Sus intenciones estaban lejos de ser amistosas. Orsted frunció el ceño ligeramente, su cuerpo se inclinó mientras miraba por encima del hombro. 2 hombres más habían aparecido detrás de él, con los ojos fijos en él con clara hostilidad. Chico, te hemos estado observando durante días. Entregue sus ganancias y lo dejaremos salir ileso.
De lo contrario, te arrepentirás, dijo el hombre apoyado contra la pared, poniéndose de pie y sonriendo. Por su tono, estaba claro que habían estado observando a Ørsted durante algún tiempo. De hecho, desde que Ørsted se convirtió en un aventurero y ganó 50.000 valis en su primer día, había llamado su atención. Para ser cautelosos, lo habían observado durante varios días, confirmando que no era alguien a quien no pudieran manejar. Ahora, habían decidido arrinconarlo y tomar sus ganancias. En los últimos días, los ingresos de Ørsted habían superado los 600.000 valis, una suma que los 5 no podían esperar ganar juntos en el mismo tiempo. Pero al robarle, podían reclamarlo todo para sí mismos. Mientras hablaban, los 5 hombres comenzaron a acercarse a Ørsted. Mirando sus expresiones amenazantes, suspiró suavemente y lentamente desenvainó la espada en su cintura. Ustedes mismos se trajeron esto. Ja. ¿Qué dices? ¿Crees que puedes enfrentarnos? El líder se echó a reír, divertido por el desafío de Ørsted. Somos 5, y tú solo eres un novato que ha sido un aventurero durante. ¿De verdad crees que tienes una oportunidad? El líder no podía entender de dónde venía la confianza de Ørsted. Ørsted era un novato, mientras que habían sido aventureros durante más de un año. Inteir elles, terewas noai someonelike im cold match teir experience. Te planet to strip Ørsted office earnings and preventing from. Para ellos, Ørsted no era más que una alcancía, una fuente de dinero fácil que les permitiría evitar los peligros de la mazmorra. La sonrisa del líder se amplió al imaginar sus ganancias futuras. Pero en el momento siguiente, su sonrisa se desvaneció. Vio un brazo, su propio brazo, volando por el aire, con sangre brotando de él. El dolor explotó a través de su cuerpo, tan intenso que casi lo deja inconsciente. Sin embargo, no podía apartar los ojos de la escena que tenía ante él. Ørsted se paró frente a él, su expresión fría e indiferente. ¿Cómo? ¿Y cómo es esto posible? Tartamudeó el líder, con voz temblorosa. Ni siquiera había visto moverse a Ørsted. En un momento, estaba parado a varios pies de distancia. Al siguiente, estaba justo frente a él. Espera. La voz del líder se quebró cuando notó un leve brillo en los ojos de Ørsted, un brillo que le envió un escalofrío por la espalda. Se habían metido con la persona equivocada. Pero antes de que pudiera suplicar clemencia, sintió una sensación de frío en la garganta. La sangre brotó de la herida y su visión se oscureció. Lo último que vio fue la mirada tranquila e inquebrantable de Ørsted. Esa mirada, incluso cuando se mata, no cambia. ¿Qué tipo de monstruo hemos provocado? Con ese pensamiento final, la conciencia del líder se desvaneció. Todo esto sucedió en un instante. Los otros 4 aventureros estaban congelados en estado de shock. Para cuando reaccionaron, su líder ya estaba muerto, su cuerpo colapsó en el suelo. ¡Bastardo! Rugió uno de los aventureros, con los ojos inyectados en sangre mientras balanceaba algo hacia Ørsted. Silbido. Otro sonido resonó en el callejón cuando el hombre cayó, su cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. ¡Corre! ¡Corre! Los 3 aventureros restantes entraron en pánico, su bravuconería se hizo añicos. Uno de ellos gritó, girándose para huir del callejón. Los otros 2 lo siguieron, dispersándose en diferentes direcciones pero no llegaron muy lejos. 3 gritos atravesaron el aire, resonando en el callejón tranquilo. Ørsted estaba de pie en medio de la carnicería, su expresión no había cambiado. Después de envainar su espada, Ørsted recogió los cuerpos y, con un pensamiento, los hizo desaparecer. Bienvenido de nuevo, Ørsted. Tan pronto como regresó a la iglesia abandonada, una figura se precipitó hacia él, saltando a sus brazos. Era Estia. Estoy de vuelta, Estia, dijo Ørsted, acariciando suavemente su cabeza. Pero deberías bajar. Estoy cubierto de sangre. Está bien. Podemos bañarnos juntos más tarde, respondió Estia alegremente. Ørsted. Él rechazó su oferta. Por ahora, tratará de pasar desapercibido. Después de un lavado rápido y una comida, Ørsted le pidió a Estia que actualizara su estado. El resplandor de la falna iluminaba toda la habitación. Los textos sagrados flotaron en el aire antes de descender sobre la espalda de Ørsted, completando la actual. Capítulo 4, Sistema. Récord roto. Ørsted, eres tan talentoso. En solo 5 días, no solo elevaste tus habilidades básicas a este nivel, sino que también rompiste un récord en la historia de horario. Nunca antes había oído hablar de este rango en los parámetros de estado. Después de actualizar el estado de Ørsted, Estia exclamó emocionada. Nombre. Ørsted nivel 1. Resistencia. SS 1378. Resistencia. SS 1313. Destreza. SS 1356. Agilidad.
SS-1400. Magia. S-988. Magia. Habilidad. Instante, puede aparecer instantáneamente. Frente a cualquiera. No se requiere canto. Este era el estado de Orsted. No es de extrañar que Estia gritara. Las habilidades básicas de Orsted habían aumentado a un ritmo asombroso. Solo habían pasado 5 días desde que Orsted se unió a la familia de Estia y recibió su falna para convertirse en una aventurera. En solo 5 días, sus habilidades básicas habían subido a este nivel, incluso rompiendo el récord de parámetros de estado en horario, un récord que nunca había superado el rango S desde la fundación de la ciudad. Si esto se extendiera, sin duda causaría un alboroto. Romper un récord es una cosa. Tales hazañas son raras pero no imposibles. Sin embargo, romperlo en solo 5 días, eso levantaría sospechas. Era simplemente demasiado impactante. Estia, no dejes que esto salga a la luz, o la familia Estia no sobrevivirá. Frente a la emoción de Estia, Orsted mantuvo la calma. Aunque aún no había visto su estado actualizado, la reacción de Estia dejó en claro que sus habilidades básicas habían superado el rango S. Orsted definitivamente no quería que nadie más supiera sobre esto. Solo Estia, y él mismo necesitaban saberlo. Sí, no lo dejaré salir, respondió Estia rápidamente, volviendo a sus sentidos. No era estúpida. Sabía muy bien las consecuencias si se filtraba esta información. Transcribiré el estado. Puedes verlo por ti mismo. Estia comenzó a transferir el estado de Orsted de su espalda a un pergamino. Aquí. Estia le entregó el pergamino a Orsted, luego se sentó con una sonrisa brillante, masticando felizmente el postre que Orsted le había traído. He alcanzado el rango SS en todo excepto en magia, pero no puedo subir de rango. Tal vez mi Excelia aún no sea suficiente. Eso tiene sentido. Después de todo, no he matado a muchos monstruos en los últimos días. La razón de tal mejora se debe a la capacidad que obtuve del sistema. Parece que para subir de rango, necesitaré acumular más Excelia. Orsted murmuró para sí mismo mientras examinaba el pergamino y la hoja de estado en él. Conocía muy bien su situación. No era un genio, como Estia había afirmado. La razón por la que sus habilidades básicas habían mejorado tan rápidamente se debía a una de sus habilidades únicas. Multiplicar por 10. Esta era la habilidad que Orsted había adquirido después de llegar a este mundo. Permitió que ciertas acciones que realizó produjeran 10 veces los resultados normales. Las condiciones exactas bajo las cuales se activó esta habilidad aún no estaban claras para Orsted. El único efecto confirmado hasta ahora fue su impacto en sus aventuras. También afectó el estatus de Orsted. Cada vez que Orsted luchaba contra monstruos, las mejoras en su estatus se multiplicaban por 10. Esta habilidad tampoco se limitaba a su estatus, sino que también mejoraba sus atributos físicos. En otras palabras, el crecimiento físico de Orsted estaba directamente relacionado con los cambios en su estatus. Sin el aumento 10 veces, sus mejoras serían solo una décima parte de lo que eran ahora. Sin él, su crecimiento en todos los aspectos se habría limitado a incrementos de 10 o 20 puntos como máximo. Es por eso que Orsted pensó que no tenía un talento innato. Su rápido crecimiento se debió enteramente al aumento de 10 veces. Además, también afectó a las piedras mágicas que Orsted obtuvo de los monstruos de mazmorra derrotados. En su nivel actual, Orsted podría obtener una gran cantidad de piedras mágicas diariamente. Las piedras mágicas se multiplicaron por 10, lo que permitió a Orsted intercambiarlas por una cantidad sustancial de balis. Sin esta habilidad, ganar más de 10,000 balis diarios habría sido casi imposible. En cuanto a la fuente de esta habilidad, provino del sistema de Orsted como transmigrador. Orsted poseía, naturalmente, un sistema único. Su sistema se llamaba Sistema de Inicio de Sesión Aleatorio. Como su nombre indica, este sistema permitió a Orsted iniciar sesión al azar, dejando el tiempo y las recompensas completamente al azar. Desde que llegó a este mundo, Orsted solo había activado el signo una vez, cuando conoció a Estia. Fue durante ese encuentro que obtuvo la habilidad aumento 10 veces. Desde entonces, el sistema había permanecido inactivo, sin responder a los intentos de Orsted de activarlo. Como resultado, abandonó la idea de confiar en el sistema para obtener poder y optó por fortalecerse a través de sus propios esfuerzos. Sin embargo, Orsted, incluso con tus habilidades básicas mejoradas a este nivel, todavía no has sido calificado para subir de rango. ¿Significa esto que tu potencial en esta etapa no se ha desbloqueado por completo? Jeje, realmente conseguí un niño con un talento aterrador. Estia se rió para sí misma, su voz llena de orgullo. Orsted. Claramente, mi Excelia aún no es subcapítulo 5, conociendo a Ryu.
Orsted no le diría a Estia sobre su habilidad 10 veces mayor, ya que estaba relacionada con el sistema. Salgamos a comer, le dijo Orsted a Estia después de vestirse. Ajá, vámonos. Por cierto, Orsted, ¿cuánto valis ganaste hoy? Estia terminó el postre en su mano en unos pocos bocados, luego se puso de pie y preguntó. 100.000 valis. Te daré 100.000 más tarde, respondió Orsted con calma. Este fue el entendimiento tácito entre Orsted y Estia. Cada vez que Orsted regresaba de la mazmorra, le daba la mayor parte de los valis que intercambiaba en el gremio a Estia, quedándose con aproximadamente una décima parte. Para él, Estia salvaría a estos valis, y cuando hubiera suficiente, iría al gremio para comprar una villa mejor como residencia de la familia Estia. Con una buena residencia, sería más fácil para la familia Estia reclutar a otros. Después de todo, tener una villa como residencia era algo impresionante, y los aventureros sin familia también. Considerarían unirse a la familia de Estia. No, no tienes que dármelo esta vez. Te daré otros 200.000 valis. Primero deberías reemplazar tu equipo, dijo Estia, sacudiendo la cabeza y rechazando su oferta. ¿Equipos? Está bien, respondió Orsted después de un momento de reflexión. Los dos caminaron uno al lado del otro y salieron de la iglesia abandonada. O más bien, Estia sostuvo el brazo de Orsted con una sonrisa mientras se iban juntos. Dado que Orsted solo tenía 15 años y era un elfo con una figura esbelta, no era muy alto, aproximadamente de la misma altura que Estia, pero un poco más alto. Cuando Estia sostuvo el brazo de Orsted así, los dos parecían más hermanos que una diosa y su hijo. Aunque Estia a veces se preocupaba por el bienestar de Orsted, había hablado con él toda la noche después de que regresara tarde el primer día. Después de observarlo, Estia se relajó por completo y ya no estaba demasiado preocupada por las aventuras de Orsted. Mientras Orsted regresara a tiempo y no tuviera lesiones graves, Estia no haría demasiadas preguntas. Al ver que el estado de Orsted había mejorado tanto, a Estia no le preocupaba que fuera imprudente o terco. Después de pasar tiempo con Orsted, Estia, al igual que Ina, tenía un profundo conocimiento de su personaje. Orsted era alguien que no pondría fácilmente su vida en peligro, por lo que Estia se sentía segura de él. Los dos caminaron en silencio por la calle sin hablar. Pronto, llegaron a una taberna. La anfitriona de la fertilidad. Orsted frunció el ceño ligeramente, mientras miraba el letrero de la taberna. No esperaba que Estia lo trajera aquí. No había visitado este lugar en los últimos días. No era que a Orsted no le gustara la taberna, pero había ciertas personas aquí que lo hacían cauteloso. Por un lado, estaba Mia Grand, la dueña de la taberna. Aunque una vez había sido la capitana de la familia Freya, desde entonces había renunciado y ahora tenía poco contacto con ellos. Sin embargo, Orsted frunció el ceño debido a otro miembro de la familia Freya que frecuentaba la taberna. Sir Flova, que podía transformarse en Freya. Aunque Sir era actualmente ella misma, si Orsted fuera visto por ella, sería lo mismo que ser visto por la propia Freya. En ese caso, Freya podría interesarse en él, tal como lo había hecho con Belle Cranel en el anime. Si bien Orsted no pensó que lo tratarían de la misma manera que a Belle, era mejor prevenir que curar. Por esta razón, Orsted había estado evitando a la anfitriona de la fertilidad. Justo cuando estaba a punto de sugerirle a Estia que fueran a otra taberna, la entusiasta gata Anya, que estaba parada en la puerta, Estia adentro. Bienvenidos, invitados. Por favor, entra, dijo Anya alegremente. Al ver esto, Orsted suspiró levemente. Como ya estaban siendo introducidos, no podía simplemente sacar a Estia. Hacerlo podría ofender a Mia, la dueña de la taberna. Con esto en mente, Orsted sintió una sensación de impotencia. Por favor, entre, señor, dijo una voz tranquila. Otro camarero, un elfo de figura esbelta, Ryulion, se paró frente a Orsted con las manos entrelazadas. Frente a ella. ¿Por qué está ella? Pensó Orsted en silencio. ¿Pasa algo, señor? Preguntó Ryu, con la mirada penetrante. No, nada, respondió Orsted, sacudiendo levemente la cabeza antes de pasar junto a ella y entrar en la taberna. Bienvenido. Por favor, venga por aquí, lo saludó una voz cálida desde el mostrador. Una camarera con una corta cola de caballo gris y un pañuelo en la cabeza le sonrió. Aunque su sonrisa parecía genuina, la aguda percepción de Orsted notó una sutil pausa en su expresión después de verlo. Suspiró para sus adentros. Entonces, ella ya sabe de mí, pensó Orsted. Esta era Sir Flova, la chica del cartel de la anfitriona de la fertilidad y la sustituta de la diosa Freya. Con una expresión en blanco, Orsted ignoró la bienvenida de Sir y se acercó a Estia, sentándose en una pequeña mesa contra la pared. Orsted, ¿no te gusta estar aquí?
Preguntó Estia, notando el sutil cambio en el estado de ánimo de Orsted a pesar de su falta de expresión. Orsted no respondió, pero su silencio fue suficiente para que Estia lo entendiera. Entonces no vendremos aquí la próxima vez, dijo Estia. Disculpe, ¿hay algo en nuestro establecimiento que lo haya insatisfecho? Interrumpió una voz tranquila. Ryu había aparecido en su mesa como un asesino. Hasta cierto punto, el comentario anterior de Estia podría verse como una crítica a la anfitriona de la fertilidad, y ser atrapado por una de sus camareras fue vergonzoso. Estia se rió secamente, tratando de enmascarar su incómodo. Capítulo 6, dos amigos cercanos. Por favor, continúen cenando aquí, dos invitados. En la puerta de la anfitriona de la fertilidad, Orsted y Estia estaban uno al lado del otro. Orsted parecía tranquilo, mientras que Estia parecía avergonzada. Frente a ellos estaba Ryu, quien los observaba con calma. Aunque su expresión era serena y su tono carecía de fluctuaciones dramáticas, Estia estaba visiblemente sorprendida. Orsted, sin embargo, permaneció imperturbable. Después de todo, no había hablado mal de nada. Definitivamente iré a tu tienda la próxima vez, estuvo de acuerdo Estia con una risa seca. Señor, si tiene alguna pregunta sobre aventuras en el futuro, siempre puede preguntarme. Haré todo lo posible para ayudarte. Después de recibir la respuesta de Estia, Ryu asintió, luego volvió su mirada hacia Orsted y se dirigió a él en un tono un poco más suave. Desde el momento en que vio a Orsted, Ryu había sentido algo de él, una presencia que solo apareció después de regresar de la mazmorra. En otras palabras, a pesar de su apariencia juvenil, Orsted ya se había aventurado en la mazmorra como aventurero. A Ryu no le importaba ofrecer ayuda a un compañero elfo. Además, sintió que esta persona podría ser el benefactor que había estado buscando todos estos años. Si es así, entonces el regreso de la familia Astraea podría acelerarse. Extrañaba a Alice y a los demás. Y Estia. Orsted. Al escuchar las repentinas e inexplicables palabras de Ryu, Estia y Orsted estaban desconcertados, sus rostros llenos de signos de interrogación. Sin embargo, Ryu no tenía intención de dar más explicaciones. Después de hablar, se dio la vuelta y regresó a la taberna. Ese elfo es realmente extraño, demasiado amable, tal vez, comentó Estia, frunciendo el ceño. Tal vez sea porque ella y yo somos de la misma raza, especuló Orsted, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Eso es posible. Parece que hemos conocido a una buena persona. ¿Pero es realmente capaz de ayudar? No importa cómo lo mires, esa camarera elfa no parece alguien con mucha experiencia. Estia comenzó a dudarlo. Esto dejó a Orsted sin palabras. Si Ryu no estaba calificado para guiar a alguien, entonces muy pocos lo estarían. Después de todo, Ryu ya había alcanzado el nivel 4 hace varios años. En ese momento, incluso la princesa de la espada, Aizu Wallenstein, no era tan fuerte. Si no fuera por el desastre que ocurrió ese año, Ryu podría haber alcanzado el nivel 5 a estas alturas. Después de reflexionar por un segundo, Orsted se inclinó cerca del oído de Estia y le susurró la verdadera identidad de Ryu. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Claramente, Estia no había prestado mucha atención a los asuntos de los aventureros, por lo que no entendió de inmediato las palabras de Orsted. En respuesta, Orsted se encogió de hombros y no presionó el asunto. Tomó la mano de Estia y la llevó a casa. No fue hasta la mitad de su viaje que Estia se dio cuenta del peso del nombre de Ryu y exclamó sorprendida. Afortunadamente, Orsted reaccionó rápidamente y cubrió la boca de Estia antes de que pudiera gritar el nombre de Ryu en voz alta, evitando que causara una escena en la calle. Después de todo, Ryu ahora estaba en la lista negra del gremio. Aunque el gremio no la estaba persiguiendo activamente, cualquier pista sobre su paradero los impulsaría a actuar de acuerdo con las reglas de horario. Esto conduciría inevitablemente a un sinfín de problemas. Estia pareció darse cuenta de esto también y no hizo más intentos de gritar. Orsted luego soltó su mano. No hagas un escándalo, Esti, ¿sabes cuántos problemas le causaría a nuestra familia si hubieras llamado hace un momento? Dijo Orsted impotente. Y lo siento, lo siento. No pensé en eso antes, se disculpó Estia, avergonzada. Entonces, Estia se emocionó. Si ese es el caso, entonces Orsted, ¿no tienes un aliado poderoso? Exclamó Estia, pero rápidamente descartó la idea ella misma. No, eso no está bien. A pesar de que dijo que podías acudir a ella si tenías algún problema, la idea de que ella estuviera allí todavía es demasiado descabellada. Está bien, Estia. Si vuelvo tarde un día, puedes ir con ella. Sería genial si pudiera rescatarme de la mazmorra. Si no, también está bien, dijo Orsted con un leve asentimiento. Oye, ¿está realmente bien? Estia se sorprendió.
Había considerado la posibilidad antes, pero rápidamente la descartó. Aunque Ryu había hecho la oferta, no estaban estrechamente relacionados, solo compañeros elfos. ¿Cómo podía Ryu arriesgar tanto por una mera solicitud? Después de todo, ella estaba en la lista negra del gremio. Actuar sobre tal solicitud podría exponerla fácilmente. Siempre puedes intentarlo. Si funciona, obtenemos una ventaja. Si no lo hace, no perdemos nada, ¿verdad? Orsted sonrió levemente, alborotando el cabello de Estia mientras hablaba. Orsted, que tenía conocimiento del anime, sabía que Ryu era alguien digno de confianza. A Ryu no le importaban mucho los extraños, pero una vez que reconocía a alguien como amigo, se convertía en una aliada increíblemente confiable. Aunque no estaba seguro de por qué, las palabras de Ryu ya habían señalado que Orsted era alguien a quien reconocía. Por lo tanto, si alguna vez estuviera en peligro, Ryu no se quedaría de brazos cruzados. Bueno, si vuelves tarde, iré con ella. ¡No! Esperemos que no llegue a eso, asintió Estia, asintiendo repetidamente, pero jadeó sorprendida. A mitad de camino. No quería que surgiera una situación así, ya que significaría que Orsted estaba en peligro. Orsted no comentó sobre esto, pero su mirada se suavizó mientras miraba a Estia. Aunque solo se conocían desde hacía 5 días, Estia había sido increíblemente amable con él. Ella era una de las 2 únicas amigas cercanas que había hecho desde que llegó a este mundo. La otra era Eina, quienes realmente se preocupaban por él. Dadas las circunstancias actuales, tal vez Ryu se convertiría en el tercero. Sin embargo, el futuro era impredecible y nadie podía estar seguro hasta que realmente. Capítulo 7, rumbo a la mazmorra. Orsted y Estia regresaron a la iglesia y pronto se durmieron. Cuando se despertaron de nuevo, ya era la mañana siguiente. Mirando las volutas de luz del sol de la mañana que entraban por las grietas de la iglesia, Orsted sintió un aturdimiento momentáneo. Después de sacudirse el aturdimiento, se levantó y fue al baño un poco deteriorado para lavarse. Las condiciones de vida en este mundo estaban lejos de ser comparables a las de su vida anterior. Al menos en términos de higiene dental, eran incomparables. El cepillo de dientes, que se asemeja a un cepillo para fregar, tenía cerdas tan duras que parecía diseñado para castigar las encías en lugar de limpiarlas. A pesar de sus quejas, Orsted tomó el cepillo y comenzó a cepillarse los dientes. Después de terminar su rutina matutina, Orsted se acercó a la cama de Estia. Todavía estaba profundamente dormida. Como era su costumbre, escribió una nota y la dejó en la mesita de noche antes de bajar silenciosamente las escaleras y salir de la iglesia. Antes de irse, siempre le dejaba una nota a Estia para tranquilizarla. A estas alturas, se había acostumbrado. Esta era una regla tácita entre Orsted y Estia. Orsted era cauteloso por naturaleza, pero eso no disminuyó su entusiasmo por explorar la mazmorra. Después de todo, aventurarse en él era la forma más rápida de fortalecerse. Para Orsted, que había sido una persona común en su vida anterior, la obsesión por volverse más fuerte. Innegable. ¿Qué niño no soñaría con poseer un poder inmenso? Después de salir de la iglesia, Orsted se dirigió hacia Babel. La entrada a la mazmorra se encontraba debajo de la enorme estructura, y era el único punto de acceso conocido aparte de los pasajes subterráneos artificiales en la calle Dédalo. Por supuesto, hubo rumores de otras entradas, como una sellada bajo el mar por la familia Poseidón. Después de un rápido trote de 20 minutos, Orsted llegó a Babel. Sin embargo, no se dirigió directamente a la mazmorra. En cambio, se dirigió a las tiendas dentro de Babel. La noche anterior, Estia lo había instado a actualizar su equipo. Orsted tenía la intención de aprovechar la oportunidad. Aunque todavía era temprano, las tiendas de Babel ya estaban abiertas. Orsted entró en una tienda familiar, una operada por la familia Hefesto. Dada la amistad de Estia con Hefesto, era natural que Orsted patrocinara esta tienda. A pesar de la hora temprana, algunos aventureros ya estaban mirando las armas y armaduras en exhibición. La llegada de Orsted pasó desapercibida. Se dirigió directamente a una sección específica de la tienda. La armadura ligera que usaba actualmente era parte de un conjunto, que consistía en un protector de pecho, protectores de manos y rodilleras. Era liviano y mucho menos engorroso que la armadura de placas pesadas, lo que lo hacía ideal para aventureros como Orsted. La armadura era de un elegante blanco plateado, y se había encariñado bastante con ella. El conjunto que llevaba ahora era la versión básica. Si quería algo mejor, simplemente podía comprar una versión de nivel medio del mismo diseño. Después de recoger la nueva armadura, Orsted se acercó al mostrador. 250.000 balis, dijo el comerciante con una sonrisa educada. Orsted pagó la cantidad y vendió su viejo juego a la tienda a un precio con descuento.
La familia Epaestus a menudo reciclaba equipos usados, reacondicionándolos para su reventa en una sección de segunda mano. Esta práctica ayudó a reducir el desperdicio y proporcionó equipo asequible para los aventureros más nuevos que aún no podían pagar un buen equipo. Fue un acuerdo tácito entre diversas familias, y la mayoría de los dioses aprobaron tácitamente el arreglo. Orsted salió de la tienda y se dirigió a la entrada de la mazmorra. A estas alturas, una gran multitud de aventureros se había reunido en la entrada. Orsted se unió a la multitud y entró en la mazmorra por la escalera de caracol. Una vez dentro, Orsted fue directamente al 6º piso. Su plan era avanzar un piso por día, esforzándose hasta llegar al 10º piso. Si se sentía listo, incluso podría aventurarse hasta el 12º piso. Pero si no se había vuelto lo suficientemente fuerte para entonces, se detendría y esperaría hasta que estuviera preparado para abordar el 13º piso y más allá. Después de una hora de navegar por el terreno, Orsted finalmente llegó al 6º piso. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con enemigos. Un enjambre de kobolds y hormigas asesinas emergió de las paredes y los techos, rodeándolo rápidamente. Con todas sus habilidades básicas superando la S, y varias incluso llegando a SS, Orsted se enfrentó a los monstruos sin miedo. Se produjo una brutal masacre. Los agudos gritos de los kobolds resonaron por el pasillo mientras Orsted los mataba uno tras otro. A las hormigas asesinas no les fue mejor, sus cuerpos esparcidos por el suelo junto a los restos destrozados de piedras mágicas. Después de más de 20 minutos, el pasillo quedó en silencio. El suelo estaba sembrado de piedras mágicas y no quedaba ni un solo monstruo. Este piso no parece desafiarme. Tal vez debería profundizar. Capítulo 8, escuchando a Aina, los aventureros se embarcan en varias aventuras para aumentar su excelia. Si no te arriesgas, tu excelia crecerá muy lentamente. Orsted ha podido aumentar su excelia tan rápidamente gracias a su habilidad. Si solo luchas contra monstruos que no representan una amenaza, no es realmente una aventura. No es de extrañar que excelia no acumule mucho en ese caso. Orsted entiende esto bien. Sin embargo, a diferencia de los aventureros imprudentes que se lanzan al peligro, Orsted toma riesgos calculados. Solo lucha contra monstruos que son un poco desafiantes, pero que aún están dentro de su capacidad. Es cuidadoso y constante cuando se trata de aventuras. Después de explorar el 6º piso y matar a cientos de kobolds, Orsted siguió el mapa para encontrar la entrada al 7º piso y entró. Cuando llegó al 7º piso, el dungeon lo recibió con su hospitalidad habitual. Un gran grupo de hormigas asesinas emergió del suelo, las paredes y el techo. Esta vez, no hubo kobolds. Los kobolds tienden a aparecer con más frecuencia en los pisos superior e intermedio. Cuanto más bajo vayas, menos probable es que aparezcan. Orsted no encontró ninguno en este piso. Al ver el enjambre de hormigas asesinas que lo rodeaban, Orsted agarró su espada, corrió hacia adelante y comenzó a atacar. Silbido. Con un solo golpe, Orsted mató varias de las hormigas asesina. Las otras hormigas asesinas no estaban asustadas. En todo caso, parecían más enojados y se abalanzaron hacia Orsted aún más rápido. Comenzó otra matanza. Con la fuerza de Orsted, lidiar con estas hormigas asesinas no era un problema. Incluso podría haber llegado hasta el 10º piso sin muchos problemas. Pero Orsted no se apresuró. Decidió tomarlo piso por piso, acostumbrándose a la fuerza de los monstruos en cada nivel. En el anime, Belle llegó al 10º piso y se aventuró en el distrito del laberinto mientras aún estaba en el nivel 1. Pero Orsted no iba a correr riesgos tan imprudentes. Después de revisar el área y asegurarse de que no aparecieran nuevos monstruos, Orsted comenzó a recolectar las piedras mágicas esparcidas por el suelo. Una vez que hubo recogido todas las piedras, Orsted miró su bolsa y se sintió un poco preocupado. Su sistema era un poco inusual. Tenía una función de inicio de sesión aleatorio, pero no venía con el espacio de almacenamiento habitual del sistema. Si tuviera almacenamiento, no tendría que preocuparse por llevar suministros y botín. Espero que las 2 bolsas que traje sean suficientes, murmuró Orsted, palmeando la bolsa en su cintura. Tal vez debería encontrar un partidario, pensó, y la imagen de cierta chica le vino a la mente. Hablaré con Estia sobre esto cuando regrese, se dijo Orsted antes de partir de nuevo. En solo 2 horas, Orsted había pasado del 5º piso al 9º piso. Para entonces, sus 2 bolsas estaban completamente llenas. Están llenos y se está haciendo tarde. Es hora de regresar, decidió Orsted. Ayer, sus bolsas estaban llenas solo en 2/3 y había ganado 110,000 balis. Esta vez, con ambos completamente llenos, Orsted estimó que podría intercambiar alrededor de 300.000 balis.
Voy a recibir otra conferencia de Ina, murmuró Orsted mientras caminaba por el oscuro pasillo. El viaje de regreso tomó un poco más de la mitad del tiempo que había tardado en bajar. En poco más de una hora, Orsted estaba de vuelta en la superficie. Cuando fue a intercambiar su balis en el gremio, Eina lo regañó, claramente preocupada por su seguridad. Eina incluso dejó su trabajo en la recepción para llevar a Orsted a una habitación privada para una conversación seria. Esto era parte de su trabajo como asesora aventurera de Orsted. «Orsted, ¿me escuchas?», preguntó Ina, luciendo frustrada y preocupada. «Los aventureros no deben correr riesgos innecesarios». «¿Has estado ignorando mi consejo, no?», dijo, con un tono agudo. Eina no preguntó a qué piso había ido Orsted hoy, pero a juzgar por el balis que había ganado, sabía que debía haber ido hasta el 10º piso. Solo las piedras mágicas que dejaban caer los monstruos en el 10º piso eran lo suficientemente grandes como para ser consideradas mucho. En otras palabras, Orsted había saltado del 5º piso a esos pisos en un solo día, un salto mucho mayor que su progreso gradual anterior. A Eina le preocupaba que un aumento tan repentino de la dificultad pudiera conducirle al desastre. Como asesora de aventureros, su trabajo principal era mantener seguros a los aventureros bajo su cuidado. A lo largo de los años, había visto a demasiados aventureros tener finales trágicos y no quería que Orsted compartiera su destino. Eina, lo diré de nuevo. Valoro mi vida. Solo asumo desafíos que puedo manejar y nunca actúo imprudentemente, dijo finalmente Orsted cuando Eina hizo una pausa para respirar. ¿Estás diciendo que eres lo suficientemente fuerte como para manejar esos pisos?, preguntó Eina, su ceño fruncido se hizo más profundo. Orsted no respondió directamente, solo sonrió. Al ver su expresión, los ojos de Eina se abrieron y respiró hondo. Ganar la fuerza para abordar el 10º piso en solo 5 días, fue una tasa de crecimiento increíble. Recuperándose rápidamente, Eina le dijo a Orsted que mantuviera su fuerza en secreto. Era lo suficientemente impactante que hubiera alcanzado tal nivel solo 5 días después de convertirse en un aventurero. Después de todo, hace 5 días, Orsted había sido un novato completo. Al ver la preocupación de Eina, Orsted sonrió levemente y asintió. Capítulo 9, necesito un apoyo. Después de dejar el gremio, Orsted corrió a casa con la cosecha de hoy. Cuando llegó, Orsted vio a Estia sentada en una piedra fuera de la iglesia subterránea, esperándolo. Al ver a Orsted, Estia saltó de la piedra y corrió hacia él. Ella se arrojó a sus brazos, frotándose contra él con una sonrisa en su rostro, murmurando. Orsted, Orsted. ¡Guau, tantos! Orsted, ¿dónde has estado hoy?, exclamó Estia en estado de shock cuando vio el balis que había traído de vuelta. Esta cosecha ya era 3 veces mayor de lo que había ganado el día anterior. El 10º piso. Puedo moverme con seguridad en el 10º piso con mi fuerza actual, dijo Orsted con una sonrisa. Estia se sorprendió un poco al escuchar esto. Caminó alrededor de Orsted para verificar su condición física. Si Orsted tuviera alguna herida que ni siquiera las pociones curativas pudieran curar, Estia le habría impedido aventurarse al 10º piso. Sin embargo, después de confirmar que Orsted estaba ileso, Estia download aliviada. Bueno, muy bien. No tiene lesiones obvias, por lo que debería poder manejar el 10º piso. Me siento aliviada ahora, dijo Estia con una sonrisa, colocando sus manos en sus caderas después de su inspección. Inmediatamente, Estia se preparó para actualizar el estado de Orsted. Para la mayoría de las familias, las actualizaciones de estado se realizan una vez a la semana, o incluso una vez al mes, ya que el crecimiento de un aventurero suele ser lento. Actualmente, el récord de ascenso de rango más rápido en horario lo tiene Aisu Allenstein, la princesa espada de la familia Loki. Ais tardó 1 año en subir de rango, pero su Orsted era diferente. Solo le había llevado 5 días batir récords. Mientras acumulara suficiente excelencia, podría subir de rango. Después de actualizar el estado de Orsted por primera vez, notó que su crecimiento era rápido. Todos los días, cuando Orsted regresaba, ella actualizaba su estado. Sus observaciones resultaron correctas. El estado de Orsted estaba mejorando dramáticamente, cambiando significativamente cada día. Y hoy, Orsted se había aventurado hasta el 10º piso. Tal vez había acumulado suficiente excelia. Entonces, Estia estaba ansiosa por actualizar el estado de Orsted una vez más. Orsted no resistió el entusiasmo de Estia. Se quitó la camisa y se acostó en el sofá, esperando que ella actualizara su estado. Orsted también quería saber si había acumulado suficiente excelia después de explorar tantos pisos y derrotar a tantos monstruos hoy. Al ver que Orsted estaba listo, Estia comenzó la actualización.
Después de pincharse el dedo, goteó su sangre divina sobre la espalda desnuda de Orsted. Una luz azul iluminó instantáneamente toda la iglesia subterránea, y el estado de Orsted emergió en su espalda. Sin dudarlo, Estia comenzó a actualizar su estado. Las palabras sagradas flotaron, se barajaron y se reorganizaron en la espalda de Orsted antes de volver a su lugar. El estatus de Orsted había cambiado en consecuencia. Nombre: Orsted nivel 1. Fuerza: SS 1478. Resistencia: SS 1413. Destreza: SS 1456. Agilidad: SS 1467. Magia: SS 1468. Magial. Habilidad: instante, puede aparecer instantáneamente. Frente a cualquiera. No se requiere canto. Mientras observaba los cambios en el estado de Orsted, Estia sintió una punzada de decepción. No había indicios de un ascenso de rango en el estado de Orsted, lo que significa que su Excelia aún era insuficiente para un ascenso. Realmente había esperado ver a Orsted subir de rango. La idea de que subiera de rango en el sexto día de convertirse en aventurero era emocionante. Sin embargo, al reflexionar, cuanto más alto fuera el estatus de Orsted antes de subir de rango, más fuerte se volvería después. Con esto en mente, Estia ya no se sentía decepcionada. Después de imprimir el estado actualizado, Estia le entregó el pergamino a Orsted y dejó que lo leyera él mismo. Se sentó en el suelo y comenzó a comer la cena que Orsted había traído. Orsted miró brevemente el pergamino y luego lo quemó. Excepto por el estado, nada más había cambiado, por lo que no había necesidad de estudiarlo en detalle. Luego, Orsted se sentó junto a Estia y se unió a ella para cenar. Oye, Estia, he estado pensando en encontrar un partidario, dijo Orsted mientras comían. Ah, sí, deberías encontrar un partidario. Sin uno, tus aventuras serán mucho más difíciles, estuvo de acuerdo Estia, asintiendo. Ella había estado considerando lo mismo. Aunque la cantidad de Valis Orsted que trajo no parecía excesiva, cambiarla por piedras mágicas sin duda resultaría en una suma significativa. Si Orsted llevara una gran cantidad de piedras mágicas por sí mismo, definitivamente obstaculizaría sus movimientos. Incluso si Orsted no lo había mencionado, Estia había planeado mencionárselo más tarde. Iré a Hefesto mañana para ver si tiene nuevos partidarios. Estia compartió su plan. Bueno, yo mismo puedo encontrar un partidario, así que no hay necesidad de molestar a la diosa Hefesto, respondió Orsted, sacudiendo la cabeza. En opinión de Orsted, la mejor opción para un aficionado era Liliruca Arde, también conocida como Lili. Después de todo, Lili poseía una habilidad llamada Artel Assist, que le permitía llevar artículos mucho más pesados que su propio peso corporal. En cuanto a los problemas personales de Lili, tratarla bien corregiría fácilmente su comportamiento. Al igual que Belle Cranel en la historia original. Si no fuera por ser manipulada, Lili nunca habría considerado traicionar a MMM. ¿Es así?, preguntó Estia, sorprendida. En ese caso, dejaré que encuentres uno tú mismo, dijo después de un momento de reflexión, decidiendo dejar que Orsted sea capítulo 10, conociendo a Lili. A la mañana siguiente, Orsted se fue temprano y se dirigió a Babel para reponer sus suministros. Las pociones que compró Orsted fueron principalmente para tratar heridas menores, pero también compró 2 botellas de poción de alto grado. Estos eran caros y Orsted no se atrevió a comprar demasiados. Después de reunir sus suministros, Orsted se dirigió a la plaza debajo de Babel y esperó en silencio. Aparte de los aventureros en solitario como él, la mayoría de los aventureros se reunían aquí para conocer a sus compañeros antes de aventurarse en la mazmorra. En el anime, Liliruca Arde a menudo buscaba clientes en esta área. Orsted esperaba encontrarla aquí. Sin embargo, solo se dio una hora. Si Liliruca no aparecía dentro de ese tiempo, Orsted se dirigiría directamente a la mazmorra y volvería a intentarlo al día siguiente. Afortunadamente, la suerte parecía estar de su lado. Había esperado menos de 10 minutos cuando vio una pequeña figura que llevaba una mochila de gran tamaño. Al ver esto, Orsted se acercó a ella directamente. ¿Aventurero? Liliruca estaba visiblemente sorprendida por la aproximación de Orsted. Hola, Orsted asintió levemente y estaba a punto de extender su invitación. Pero en ese momento, el sistema que había estado inactivo durante 6 días de repente provocó algo. Inicio de sesión aleatorio activado. ¿Te gustaría iniciar sesión? Esto sorprendió a Orsted, pero decidió firmar sin dudarlo. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones, anfitrión, por obtener la versión perfecta de respiración solar. Nota. El anfitrión puede enseñar esta técnica a cualquier persona. Orsted quedó atónito.
¿Enseñarle esta técnica a alguien? Esto fue preparado para los futuros miembros de la familia Hestia. Orsted sabía muy bien lo difícil que era dominar la respiración solar. En Demon Slayer, solo 3 personas lo habían logrado. Pero la descripción implicaba que cualquiera a quien Orsted enseñara, podía aprenderlo, independientemente de su actitud natural. Esto significaba que Orsted podía compartir esta poderosa técnica con otros, aumentando significativamente la fuerza de la familia Hestia. Por supuesto, el propio Orsted permanecería inigualable, gracias a su habilidad 10 veces mayor. Con la respiración solar, los futuros miembros de la familia Hestia sin duda se volverían más fuertes. ¿Aventurero? Al ver la expresión distraída de Orsted, Lilirutka frunció el ceño levemente y retrocedió un paso sutil. ¿Pasa algo malo? ¿Podría ser este uno de los aventureros a los que había engañado en el pasado? No, Lilirutka estaba segura de que nunca había engañado a un elfo, y mucho menos a uno tan guapo como Orsted. Sus pensamientos corrían ansiosamente. Oh, lo siento. Se me acaba de ocurrir algo, dijo Orsted, volviendo a la realidad. Lilirutka arde, ¿puedo llamarte Lily? ¿Y te gustaría formar equipo conmigo? Orsted sonrió cálidamente y extendió su invitación. Aventurero, sabes mi nombre. Lilirutka retrocedió unos pasos con un tono alarmante. Si Orsted sabía su nombre, debió haber investigado su pasado. Seguramente él estaba al tanto de su reputación y de los rumores que la rodeaban. ¿Era una trampa? ¿Tenía segundas intenciones? Sé de tu pasado, pero no me importa. Mi invitación es sincera. Lily, ¿quieres empezar de nuevo? Orsted extendió la mano con tono si Lilirutka aceptaba. Orsted estaba decidido a ayudarla a reconstruir su vida y darle la bienvenida a la familia Hestia. Estaba al borde de la desesperación, a un paso de caer al abismo. Pero si alguien le extendiera una mano, esa persona podría convertirse en su luz guía, aquella a quien respetaría y seguiría por el resto de su vida. Tal como en el anime. Orsted, familiarizado con la historia, estaba seguro de que podría convertirse en esa luz para ella. Cuando Lilirutka miró a Orsted a los ojos, su corazón tembló. Ella sintió un calor inexplicable que irradiaba de él, como si realmente no le importaran sus errores pasados y, genuinamente quisiera ayudarla. Si dejaba pasar esta oportunidad, tal vez nunca volvería a encontrar a alguien como él. Pero ¿era seguro confiar en él? Su mente aún luchaba con la duda, pero su cuerpo actuaba por sí solo. Su pequeña mano encontró el camino hacia la palma de Orsted. El toque la devolvió a la realidad y se quedó mirando en estado de shock lo que había hecho. Trato hecho. De ahora en adelante serás mi compañera, dijo Orsted. Ah, vale, asintió Lilirutka sin comprender. Ella no entendía por qué había actuado tan impulsivamente, pero en el fondo sabía que siempre había anhelado la redención. Orsted-sama, ¿será usted mi salvación? Pensó Lilirutka con ansiedad mientras caminaba a su lado, con la mochila colgada al hombro. No estés tan nerviosa, Lily. Ahora somos compañeras, dijo Orsted con dulzura, notando su inquietud. Te ayudaré a resolver tus problemas paso a paso. Vivirás conmigo y Hestia a partir de ahora. De esa manera, no tendrás que preocuparte de que la familia Soma te cause problemas. Lilirutka asintió en silencio, todavía procesando todo. Al ver su vacilación, Orsted negó levemente con la cabeza. Su corazón todavía estaba en guardia, y ella estaba claramente confundida por su repentina aparición. Para aliviar su tensión, Orsted comenzó a charlar sobre varios temas, atrayendo gradualmente a Lilirutka a la conversación. Sus esfuerzos dieron frutos. En media hora, Lilirutka empezó a responder de forma más activa. Orsted-sama, ¿a qué piso nos dirigimos? El 10º piso. ¿Eh? ¿Tan profundo? ¿Es profundo? ¿No es así? No realmente. Si no te llevara, estaría yendo a los pisos